Bueno, buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos aquí con Eduardo, me está acompañando. Eduardo nos ha venido a aclarar unas dudas que siempre tenemos los padres y los docentes. Eduardo es doctor en neurociencia cognitiva. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día. Gracias por invitarme. Gracias por aceptar esta colaboración que es muy útil para aclararle a los papás y a la comunidad siempre dudas que tenemos, o mejor dicho, certezas que no queremos ver a veces, ¿sí? Más cuando nos dedicamos a la crianza de niños de primera infancia, es muy importante tener una palabra autorizada como la tuya. Así que bueno, Gracias. ahí van las preguntas, Edu. Bueno, viste que hay mucha polémica siempre sobre las pantallas que ven los niños, cuántas horas están en presencia de pantallas, si es que realmente se ha convertido la pantalla, ya sea celular o computadora, tablet, lo que fuera, en la niñera de los niños y en las horas que más ocupan los niños en el día. ¿Qué tenés para decirnos de eso, no? Y aparte, ¿cuánto significa la exposición de pantallas en el no de los niños? ¿Por qué los niños no toleran una frustración y qué relación tienen las pantallas con eso? Bueno, las pantallas influyen en la atención y en la regulación emocional del cerebro, en desarrollo, porque los niños son esponjas. A medida que van creciendo, van adquiriendo mucha información. Pero por una parte es bueno, pero por otra parte no. Todos los extremos no es bueno. Entonces, si vos, si padre le da mucha información, le deja que el niño use mucho la pantalla, ya sea televisión, ya sea tablet, celular, y bueno, el niño se va a adaptar, a usar y a estar constantemente con la pantalla. Y si no le das, se enoja, porque ya ya ha generado un hábito donde el niño sí o sí quiere estar. Pero eso de mucho depende del padre, de que ponga límites, que diga, nosotros tenemos que generar cambios de hábitos. Los niños están acostumbrados ahora, desde niño, a usar la pantalla, a usar el celular, que es más común. Entonces empiezan a jugar, empiezan a chatear y empiezan a entrar a lugares que a veces no son buenos. Y pues para poder generar cambios de comportamiento, tenemos que generar cambios de hábito. Y para generar cambios de hábito tenemos que repetir acciones. Si un día le das el celular, un día le quitas, un día le das, un día le quitas, entonces el niño así nunca va a generar un cambio de hábito. Entonces lo que tenemos que hacer es tener un poco, los padres, tener carácter, actitud y decir, hasta tal día o tal hora vas a tener la tablet y que se respete eso. Entonces, si se respeta eso, el niño va a generar un cambio de comportamiento. Nosotros tenemos en el cerebro lo que se llama plasticidad neuronal. Entonces, si vos todos los días generas una rutina que tiene que tener la tablet hasta cierto horario y de otro horario tienes que jugar, tienes que estudiar, todos los días es lo mismo, entonces el niño se va a adaptar a esos comportamientos que quiere el padre. Pero si como te decía, si un día tiene 5 horas, el otro día tiene una hora, el otro día tiene 4 horas, entonces así nunca vas a poder generar cambios de comportamiento. Y el niño lo que va a hacer, va a generar un cambio, pero negativo. Entonces va a querer hábitos de usar el celular, de usar la tablet, de ver televisión. Y si le dices no, ya se enojan, y como los padres no quieren que grite, que haga berrinche, entonces los padres lo dejan, hasta que el cerebro empieza a adaptarse a decir, quiero esto, y grita, y el padre le da. Entonces, pienso yo que todo esto es de acuerdo a cómo el padre lo va adaptando a estos nuevos cambios. Pasa que los padres muchas veces no saben cómo funciona el cerebro, ese es el problema.
Pero en sí, el celular o la tablet usada en poco tiempo está bien, porque genera aprendizaje. Claro, o sea que en conclusión, el cerebro del niño está preparado para que los padres, los adultos, los cuidadores pongan límites y en realidad lo estamos desperdiciando nosotros como adultos, ¿no? Eso es, digamos, no aprovechamos la neuroplasticidad del cerebro de los niños para poner los límites, qué lástima, ¿no? Crear hábitos. Claro, la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de poder adaptarse a nuevos cambios. Eso va también para los grandes. Entonces, eso va también para los padres. Si el padre, si el padre mantiene este hábito de decir, a las de 8 a 9 le doy la tablet y mantiene eso, entonces el cerebro de él se va a ir adaptando y cuando el niño empiece ese berrinche, diga no y mantenga eso. Entonces, la plasticidad neuronal es la capacidad que tiene el cerebro de poder adaptarse, ya sea a cambios positivos o a cambios negativos. Perfecto. Edu, entonces, qué bárbaro lo que decís del cerebro y aclarás para los papás, el cerebro de los niños y también de los adultos, porque la segunda pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué le pasa con el cerebro, qué le pasa al cerebro del niño cuando el adulto cría con gritos? Digo, ¿el grito educa o solo descarga la frustración, el enojo del adulto que no está pudiendo manejar y lo hace a través del grito, educa a través del grito? ¿Qué le pasa en el cerebro del niño, digamos? Bueno, cuando vos gritas constantemente, le gritas constantemente, como lo que hablamos recién, si yo a vos te grito, no solamente al niño, a la persona grande también, si le grito, el cerebro se va a ir acostumbrando a gritos y va a empezar a generar, nosotros tenemos diálogos inconscientes, ¿entiendes? O sea, va a decir, uy, ¿por qué me grita? Capaz que, porque una cosa es gritar, otra cosa es decirle, no hagas esto, siempre haces macanas, siempre sos inservible, siempre, con palabras que te generan cosas negativas. Entonces, si vos gritas con palabras esas, va a llegar un momento que el niño va a empezar a tener autoestima baja, va a empezar a creérselo, que lo que le está diciendo es verdad. Por eso te decía, vos para poder generar cambios de hábitos, si vos le dices cosas negativas constantemente, el cerebro se empieza como tiene plasticidad, ¿entiendes? No es rígido, empieza a creerse y el cerebro empieza a generar nuevas conexiones y a creerse que es inútil, que no sirve, que siempre hace problemas, bueno, un montón de cosas. Entonces el gritar no es bueno porque empiezas a generar, a tener creencias negativas en el niño, porque el niño empieza a pensar, uy, capaz que no debo servir, capaz que no soy bueno, y hay veces que los padres, porque están con un montón de problemas, estresados también, gritan y a veces se le va la mano, porque empieza a gritar cualquier cosa. Entonces, tanto gritar cosas así hace que el niño empiece a creerse que no es bueno y empieza a tener autoestima baja, inseguridades. Entonces, el gritar no es bueno. Y el padre tiene que manejar sus emociones, pero pasa que los padres en estos últimos tiempos viven muy ansiosos, viven muy estresados por problemas económicos, problemas de trabajo, un montón de cosas. Entonces no dimensionan, viven en automático. Entonces al vivir en automático no se dan cuenta lo que le dice muchas veces él, o bien le dan mucha facilidad para que el niño sea una cosa, o bien le empiezan a gritar para que el niño se retraiga y tenga autoestima baja. Entonces, tanto el grito no es bueno y sí, el padre a veces se descarga porque no es consciente muchas veces y después, sí, después de cuando le pasa, empieza a decir, che, ¿por qué le he gritado? ¿Por qué? Y lo llama para poder negociar, ¿entiendes? Pero es es importante que el padre pueda vivir en equilibrio emocional, puede vivir sin ansiedad, sin estrés, que no corra, porque en estos últimos tiempos vivimos corriendo. Entonces eso hace que vivamos una vida con mucho estrés. Y eso te repercute porque no puedes dormir bien, no puedes comer bien, tienes cero tolerancia,
y bueno, Claro. y otras cosas más. O sea que somos 100% responsables los adultos sobre el accionar de los niños. ¿Qué, Lo qué que cosa? pasa, lo que pasa es que la sociedad, o sea, el Estado, la educación, no prepara a los padres, porque los padres también han sido niños, Tal entonces cual. han vivido de esta forma, entonces creen que de esta forma pueden criar a los hijos. Y los padres también lo mismo, o sea, no les enseñan a tener una regulación emocional, a prestar atención de qué digo, cómo digo, O cómo sea me que comporto. estaríamos como en un cambio de paradigma en la educación, digamos, pero no sé si en la educación institucional, sino en la educación general de la sociedad, ¿no? Como que estamos viviendo una realidad diferente. Hoy en día hablamos de neurociencia, de educación emocional, cosas que antes no se hablaban, ¿no? ¿Sería eso? Y sí, sí, o sea, de mi parte yo puedo decir que es importante conocer cómo funciona el cerebro de cada uno. Pues cuando yo doy charlas a docente o a público en general, y empiezo a decir, con razón, Pablo actuaba de esta forma, con razón, yo actuaba. Empiezan a ver las cosas de otro punto de vista y empiezan a darse cuenta los comportamientos que tenemos nosotros en el día a día, porque en el día a día vivimos en automático, no nos damos cuenta cómo me siento. Por ejemplo, a la noche, si a la noche me acuesto mal, a la noche me acuesto mal, y al otro día seguro, porque yo me acuesto mal, negativo, con problemas, pero yo duermo, pero el cerebro sí sigue funcionando. Entonces, al otro día me levanto mal y no sé por qué me levanto mal. Entonces yo les digo que si vos te acuestas mal, seguro que te vas a levantar mal. Entonces la única forma es que vos, el cerebro no sabe si es verdad o mentira. Entonces, si ustedes, papá, se acuestan, han tenido un mal día, ustedes antes de dormir tienen que decir, hoy es un día genial, buenísimo, y van a ver cómo, si ustedes le dan información positiva al cerebro, va a ver, pero creyéndolo, no diciéndolo en automático, va a ver cómo al otro día te levantas bien, genial. Pero bueno, esas son cosas que no le enseñan, que no saben cómo, no hay técnicas para manipular el cerebro, ¿me entiendes? Porque hay dos opciones, o vos lo manipulas al cerebro, o bien el cerebro te manipula a vos y te hace creer cosas que a veces no son. Entonces, bueno, y a veces los padres se ponen mal, nerviosos por todos los problemas, y lo que hacen es quitarse con los hijos. Clarísimo, clarísimo. Edu, contanos a qué te dedicas vos, o sea, específicamente cuál es tu trabajo y esto que decís vos, qué importante, y ojalá todo el mundo supiera cómo funciona el cerebro, pero bueno, contanos vos a qué te dedicas específicamente. Bueno, yo soy doctor en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada. Me recibí hace 4 años, y bueno, y estoy dando charlas en la parte de deporte, parte de educación, la parte de organizaciones, recursos humanos, y también personas que quieran, por ejemplo, tienen problemas de estudio, problemas de atención, problemas de ansiedad o estrés. Bueno, yo los ayudo a poder regular esos problemas que tienen. Y bueno, también doy especializaciones y cursos en la Universidad Nacional. Bien, Edu, o sea que estás trabajando para cambiar, estás poniendo tu granito de arena en la sociedad para que conozcamos un poco más de lo que es el cerebro La y idea que es, podemos manejarlo como decís vos. ¿Es la idea- un músculo que se trabaja entonces? ¿sí? Es como si vos vas a hacer aparato, si vos quieres sacar piernas, si vos quieres sacar brazos, tiene que trabajarlo, ser constante. Lo mismo que el cerebro, tiene que leer mucho, tiene que hacer crucigramas, o sea, hacer cosas nuevas, porque el cerebro se activa cuando hay cosas nuevas. Cuando siempre lo mismo, el cerebro, las neuronas se empiezan a desconectar. Entonces empiezan a perder función. Entonces es muy importante, aunque no les guste, leer algo, porque leer te ayuda mucho, genera nuevas vías de comunicación. Entonces trabaja la atención, la memoria, y no se oxida el cerebro. Cuando vos no haces nada, por ejemplo, cuando vos que sufres un accidente en la pierna y no puedes caminar durante 3 meses, 4 meses, después tienes que hacer rehabilitación. ¿Por qué? Porque la pierna ha quedado débil,
no puede pisar, está sin fuerza. Lo mismo pasa el cerebro, pero el cerebro lamentablemente no le dan importancia. ¿Entiende? Y bueno, y eso es importante. Es importante que nosotros podamos trabajar el cerebro, pero conscientemente, para poder generar cambios de comportamiento positivo y mejorar la calidad de vida. Eduardo, entonces contame cómo funciona en el cerebro cuando yo tengo pensamientos negativos o cuando un padre tiene pensamientos negativos propios, internos, y cuando está criando desde ese lugar. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro del niño? Primero tenemos que decir cómo son los pensamientos de los padres. ¿Qué son? Que el 50, 70% son negativos o son positivos. Primero que nada, tenemos que trabajar nuestra atención. Entonces, ¿se han dado ustedes, padres, se han puesto a pensar cómo son mis pensamientos? ¿Qué me digo desde que me levanto hasta que me acuesto? ¿Qué me digo si soy problemático, si soy negativo, si soy pesimista? ¿Cómo me veo a mí mismo? Entonces, según cómo piensas, es cómo actúas. Entonces, lo importante es, primero que nada, detectar cómo son mis pensamientos. Luego, entonces, esa frase es importante. Según cómo pienso, es cómo actúo. La otra, un tip que yo siempre le doy a mis clientes, es que hagan un cartelito. A vos también te digo, Mariana, hagan un cartelito que diga que nada ni nadie me saca de mi equilibrio. Que nada ni nadie me saca de mi equilibrio. ¡Qué importante! Pues cuando alguien, un compañero, hijo, esposa, esposo, me saca, o bien un momento Una económico, situación. problema de trabajo, me saca esta parte del cerebro, que es el lóbulo frontal, el que piensa, analiza, evalúa, prevé consecuencias de acción, regula mi estado emocional, esta parte me inhibe. O sea, me inhibe. Entonces, hacer cuenta que trabajo con esta parte que es pura emoción, pura pasión. Entonces, cuando algo no me gusta, me pongo mal. Hacer pequeñas cositas. ¿Y qué hace? Ya estoy mal. Entonces, cuando mi hijo viene y me dice algo o me hace un berrinche, ¿qué hace? Como esta parte la tengo inhibida, no analizo, no evalúo, no preveo consecuencias, ¿entiendes? Lo que hace es inhibir eso, entonces no pienso, no analizo y lo que hago es actuar de forma automática, actuar de forma impulsiva. Entonces es muy importante que nosotros siempre estemos bien, hacer pequeñas cositas, porque si una pequeña cosa nos pone mal, es como si nosotros tiramos una bola de nieve chiquita en la montaña. Cada vez que va bajando se va haciendo más grande, más grande, más grande, pero bueno, no le damos importancia cuando cae al suelo y empieza a pasar por encima de todo. Entonces, pequeñas acciones negativas, que me pongo mal, me siento mal, me enojo con mi mujer, con mi esposo, con mi hijo, o económico, que tengo un problema económico. Pequeñas cositas, tenemos que detectarlo. Así, cuando venga el problema, lo detectamos, lo analizamos y lo resignificamos. Le damos otra información. Ahora, perdón que te interrumpa, y eso es un ejercicio, o sea, lo podemos ejercitar, porque la gente puede decir, bueno, en ese momento no puedo pensar, pero realmente sí podemos manipular nuestro cerebro nosotros, ¿no es cierto? Claro, pero siempre y cuando estemos bien. Por ejemplo, si yo esta parte la tengo inhibida, ¿qué hago? Soy muy impulsivo. Entonces no pienso, no analizo. ¿Cómo te puedo decir? Soy pasión, bruto, o sea, primitivo. Entonces me enojo por cualquier cosa. Y después, al rato, cuando ya me pongo tranquilo, digo, che, ¿por qué lo he hecho? Entonces, es muy importante que hagas esos cartelitos, que nada ni nadie te saque de tu equilibrio, para que cada vez que quiero sacarme, vea el cartel y digo, no, tranquilo, no me pongo mal, veo las cosas de otro punto de vista. Eso yo les digo a mis clientes y ellos hacen y me dicen que les dan muchos resultados. Entonces, son pequeños detalles cómo manipular el cerebro para poder tener una buena calidad de vida. Porque cuando vos estás mal, ¿qué hace? El cerebro genera un componente químico que se llama cortisol. Entonces el cortisol genera mucho estrés, mucha ansiedad, cero tolerancia, no puede dormir. Y a veces, y casi siempre, se olvida las cosas. Pierde la memoria. O sea, cuando tiene mucho estrés, pierde la memoria. Entonces, le tenemos que dar información nosotros al cerebro para que generemos serotonina,
endorfina, cosas que te generan la motivación, las ganas de estar. O sea, nosotros somos los que programamos en tu cerebro. Es como un programador. El programador arma un programa y lo mete en la computadora. Este cerebro es la computadora más perfecta. ¿Y quién lo programa? Nosotros mismos, a través de nuestros diálogos. Entonces, volvemos al principio. ¿Qué información le estamos dando a nuestro cerebro? Perfecto. Eduardo, y una pregunta. El cerebro del niño, cuando se está gestando ese niño, digo, por ahí decimos, no tiene nada que ver las situaciones que vivió durante el embarazo la mamá. Y digo, ¿es así realmente o afecta ya en el cerebro del niño intrauterino, digamos? Y bueno, si la madre vive con mucho estrés antes del parto, y bueno, le transmite información. O sea que esa esponjita ya funciona ahí, digamos. Sí, sí, funciona, pero lo que se llama, o sea, después nosotros, una vez que nosotros crecemos, lo que se llama epigenética, nosotros crecemos y vamos amoldándonos a nuestra nueva identidad. Entonces, yo puedo crecer, yo nazco con información de papá y de mamá, ¿verdad? A medida que voy creciendo, que me voy desarrollando, que voy teniendo otro tipo de comportamiento, leo, interactúo con otras personas, voy armando mi personalidad. Por eso es que muchas veces de los papás salen tres hermanos diferentes. ¿Por qué? Porque van teniendo diferentes tipos de educación, de comportamiento, vivencias o experiencias de relaciones con amigos. Uno lee más, otro lee menos, o sea, vamos generando cambios, pero sí afecta al bebé en la panza cuando la mujer empieza a estar mucho estrés, con mucha ansiedad. Inconscientemente el niño siente. Bien, pero no es determinante, digamos. No, En el transcurso de su vida puede modificar eso. Sí, pero a ver, muchas veces lo que se llama neuronas espejo. A veces el niño va creciendo y no sé eso por qué, tengo que ver. Hay niños que se espejan en el padre o en la madre. ¿Qué significa espejar? Significa van adquiriendo comportamientos o formas de actuar que el padre y la madre, contestaciones, agarrar el teléfono, caminar, comer, ¿entiendes? Y van generando, y van adquiriendo esa información, por eso se llaman neuronas de espejo. Nosotros nos estamos espejando en ciertas personas, ya sea padre, madre, o un tío, o alguien, cuando vamos creciendo. Bien. Pero lo que se llama epigenética es que nosotros podemos cambiar desde que nacemos y ser buenos o ser malos. Depende de nosotros. Todo depende de nosotros. Bien, o sea que somos dueños de nuestro cerebro y podemos elegir cambiar y ser diferentes siempre. Sí. Lo importante es prestar atención y darse cuenta de las cosas. Eso es importante, darse cuenta, porque a veces no nos damos cuenta. Estamos en automático, como decís vos. Sí, y no dimensionamos. Perfecto, Edu, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Edu. Bueno, te estaremos convocando. Igualmente esperamos que nos invites para lo que hagas, porque la verdad que llevar este conocimiento a la gente, a la sociedad, a los padres, a la comunidad de padres, y también de docentes, ¿no? Porque por ahí es un tema muy, muy nuevo y muy desconocido para nosotros. Muchísimas gracias, Edu. Gracias a vos, Mariana. Gracias por invitarme. No, por favor.